Carla Ríos, una residente de Puerto Varas de 38 años, desapareció sin dejar rastro en la noche del 11 al 12 de noviembre de su propia casa. El esposo de Carla, Tomás Ruiz, aseguró a la policía que ella simplemente había ido a visitar a una amiga en el vecino Puerto Montt. Sin embargo, los hechos indicaban otra cosa. Carla nunca visitó la estación de autobuses y las cámaras de vigilancia registraron una disputa acalorada entre los esposos la noche anterior a la desaparición. En la noche del 11 al 12 de noviembre de 2023, en la ciudad de Puerto Varas, en el sur de Chile, ocurrió un evento que al principio parecía una banal riña familiar. Carla Ríos, de 38 años, había abandonado su casa en la calle Colón 137 y su esposo Tomás Ruiz afirmaba que había ido a visitar a una amiga en Puerto Montt. Hablaba de ello con calma y seguridad, pero algo evidentemente no cuadraba con los hechos simples. Cuando la policía decidió verificar la ruta de Carla, resultó que en la terminal de autobuses Terminal de Buses Sur, ningún empleado había visto a la mujer esa noche. Tampoco se habían comprado boletos de autobús, lo que ya sugería algo diferente. La casa de los esposos estaba equipada con un sistema moderno de videovigilancia. Estas cámaras registraron cómo la noche del 11 de noviembre a las 22:30, Carla y Tomás discutían bastante fuerte. Sobre qué exactamente trataba la conversación, las cámaras no lo captaron. El sonido estaba amortiguado. Sin embargo, el lenguaje corporal de ambos hablaba de la seriedad del conflicto. Al día siguiente por la mañana, Tomás preparó el almuerzo para sus seres queridos. Una sopa de cerdo, un plato aparentemente ordinario, pero que por alguna razón causaba inquietud en la investigación, considerando las circunstancias de la desaparición nocturna de Carla. El aspecto financiero del caso era aún más extraño. La mañana del 12 de noviembre se retiraron exactamente 800,000 pesos chilenos de la cuenta de Carla. La tarjeta pertenecía a la misma Carla. El código PIN se ingresó correctamente, lo que significaba que alguien evidentemente conocía su contraseña personal de acceso a la cuenta. La policía inmediatamente notó esto como una pista clave, pero por el momento sin comentarios sobre cómo exactamente se había conocido este código. La policía tenía inicialmente dos direcciones de sospechas. El primero en atraer atención obvia fue Tomás Ruiz, el esposo de la mujer desaparecida. Su comportamiento era externamente ordinario. Sin embargo, la ausencia de rastros del viaje de Carla y las transacciones financieras inesperadas inevitablemente lo convertían en el principal sospechoso. No se le presentaron acusaciones directas por el momento. La policía trabajaba estrictamente dentro del marco de las leyes chilenas, teniendo solo evidencia circunstancial. El segundo sospechoso era el vecino Armando Flowers, quien declaró a la policía que la familia se encontraba en una situación financiera difícil. Afirmaba que los esposos habían contraído una deuda considerable. Sin embargo, los informes financieros reales de la policía no estaban disponibles aún, y la afirmación del vecino permanecía a nivel de rumores. Durante las primeras 24 horas después de la desaparición, el vecino Armando Flowers difundía activamente una versión bastante impactante de los eventos. Decía directamente a la policía que Tomás supuestamente había decidido vender los órganos internos de Carla para cubrir las deudas acumuladas. Esta versión sonaba fuerte y aterradora. Sin embargo, la investigación, no encontrando confirmaciones, la trataba con extrema precaución y escepticismo. No había datos sobre vínculos de los esposos con estructuras criminales, y por el momento percibían al vecino más bien como alguien capaz de exagerar mucho. La mañana del 15 de noviembre resultó lluviosa y fresca, 13 grados Celsius, alta humedad. El clima ralentizaba considerablemente el trabajo de los criminalistas en el patio de la casa de Ríos y Ruiz. Después de varias horas de inspección tenaz y numerosas verificaciones, los carabineros hicieron inesperadamente su primer hallazgo sustancial. En el contenedor de basura cerca de la casa se descubrió un pequeño hueso. Los análisis preliminares de ADN dieron inmediatamente resultado. El hueso pertenecía a un ser humano, y la coincidencia genética con Carla Ríos era prácticamente del 100%. Sin embargo, la policía inmediatamente adoptó una posición oficialmente reservada.
Los expertos aún no habían anunciado a qué parte exacta del cuerpo pertenecía el hallazgo y en qué circunstancias pudo haber llegado al contenedor. La prensa ya comenzaba a discutir este hallazgo, pero la policía se negó a dar cualquier detalle, no queriendo permitir conclusiones apresuradas. El descubrimiento del hueso significaba que el caso tomaba un rumbo completamente diferente. Ya no se podía ignorar el hecho de que la desaparición de Carla no era simplemente una salida de casa después de una riña familiar. Ahora era evidente. Los eventos de la noche del 11 al 12 de noviembre no eran una simple huida hacia una amiga y no una casualidad. La investigación se acercó estrechamente a una nueva etapa, en la cual había que entender qué había pasado realmente esa noche. El equipo investigativo continuaba estudiando activamente el extraño comportamiento financiero de Tomás Ruiz. Las cámaras del cajero automático confirmaron. El dinero retirado de la cuenta de Carla se obtuvo exactamente a las 3:10 de la madrugada, después de que, según las propias palabras de Tomás, Carla había abandonado la casa. La pericia del terminal bancario reveló las huellas dactilares de Tomás, y un detalle interesó particularmente a los criminalistas. La huella más nítida quedó en la tecla con el número 4. Era precisamente este detalle el que dio a la policía razones para suponer que el esposo de Carla conocía exactamente su código PIN, pero por el momento las conclusiones oficiales eran reservadas. Evidencia adicional apareció gracias a un dispositivo técnico en la casa de los esposos, un altavoz inteligente con función de grabación de sonidos. El altavoz se activó casualmente precisamente en el momento del conflicto. A las 22:33 de la noche del 11 de noviembre, la voz de Carla gritó distintamente: «Suéltame». Esto coincidía perfectamente en tiempo con la grabación de video de la disputa obtenida de las cámaras de vigilancia y colocaba a Tomás en la posición de alguien que tenía algo que ocultar. Durante el interrogatorio, Tomás Ruiz se comportaba con seguridad, aunque obviamente se tensaba por las preguntas del investigador. A la pregunta de por qué había retirado dinero de la cuenta de Carla, el hombre respondió simplemente: «La tarjeta estaba en el cajón común del recibidor. Cualquiera podría haberla tomado e ir al cajero automático. ¿Por qué piensan inmediatamente en mí?». Pero al investigador le interesaba otro momento. A las 3 de la madrugada, cuando se retiró el dinero, el teléfono móvil de Tomás se encontraba en casa y estaba establemente conectado a la red LTE. Sin embargo, el hombre mismo había desaparecido completamente de la zona de cobertura en ese momento. El investigador preguntó directamente: ¿por qué su teléfono estaba en casa mientras usted mismo abandonó el área a las 3 de la madrugada? Tomás respondió brevemente y duramente: «Fui por café a la gasolinera. A esa hora de la noche usualmente no hay nadie. Quería pensar tranquilamente». Esta versión de Tomás fue cuidadosamente verificada. La policía obtuvo confirmación de las cámaras de la estación de servicio local de que Tomás efectivamente había llegado allí alrededor de las 0:10, aproximadamente 1 hora y media después del conflicto registrado. La distancia de la casa a la gasolinera era de 7 kilómetros. Tomás la recorrió en 12 minutos en su pickup. En la estación compró café, se registró un ticket y su presencia allí parecía natural y plausible. Este hecho aliviaba considerablemente las sospechas sobre Tomás respecto a sus movimientos en las primeras horas de la noche, pero no explicaba de ninguna manera el retiro de dinero a las 3:10 de la madrugada. La investigación recibió inesperadamente una confirmación importante de los médicos forenses. El hueso encontrado anteriormente fue oficialmente identificado. Era una falange del dedo de Carla Ríos. La confirmación de pertenencia a Carla provocó una reacción evidente en Tomás. Durante la siguiente conversación con el investigador, el hombre palideció notablemente. Sin embargo, luego, inesperadamente para todos, sonrió ligeramente y pronunció: «Ya dije claramente. La llevé al autobús. Lo que pasó después, no lo sé». Esta declaración provocó un silencio incómodo en la habitación. El investigador anotó las palabras de Tomás y registró oficialmente su reacción, notando que en el comportamiento del sospechoso se observaba una inadecuación entre las palabras y la mímica. A la luz de las nuevas circunstancias, la investigación decidió estudiar más atentamente la vida de la misma Carla Ríos. Si la versión de Tomás tenía al menos veracidad parcial,
Había que entender si Carla pudo haber desaparecido por su propia voluntad, sin presión por parte de su esposo. En esta etapa, la policía decidió por primera vez poner a Tomás en segundo plano, concentrándose en la personalidad de la mujer desaparecida y sus posibles problemas y conflictos ocultos. La investigación gradualmente cambiaba de dirección. En lugar de mirar atentamente a Tomás, la policía comenzó a estudiar más profundamente la vida de la misma Carla Ríos. Y casi inmediatamente se descubrió información importante en su teléfono. En un mensajero protegido con autenticación de 2 factores encontraron su correspondencia con un abogado de derecho familiar. No era una consulta casual, sino una estrategia jurídica larga y cuidadosamente planificada para el divorcio. Los mensajes enviados en diferentes momentos durante los últimos 2 meses hablaban de que Carla estaba seriamente determinada y no pensaba informar a Tomás de este paso con anticipación. El detalle que particularmente interesó a la policía concernía a las finanzas. Resultó que en Banco Estado ya había estado abierta durante varias semanas una cuenta separada, registrada exclusivamente a nombre de Carla. A ella transfería pequeñas sumas, evidentemente preparándose para la división de bienes. Según los datos del banco, Carla había consultado cómo proteger al máximo su dinero para que no fuera accesible al esposo. La policía inmediatamente notó: Tomás evidentemente no sabía nada de esta cuenta, lo que confirmaba las sospechas de tensiones ocultas en su relación. Cuando los investigadores hablaron con los parientes más cercanos, quedó claro por qué Carla ocultaba sus planes. Su abuela, María, 62 años, pariente, estado activo, confesó francamente: Carla tenía miedo por la casa. Decía que si Tomás se enteraba antes de tiempo, haría todo para no darle nada. No habían sido felices desde hacía mucho tiempo, pero ella quería hacer todo correctamente. El abogado de Carla añadió un nuevo detalle importante que contradecía directamente la versión calmada enunciada por Tomás. Proporcionó a la policía el borrador de una demanda judicial que se preparaba para presentar en el tribunal. En el documento se prescribían claramente las exigencias de Carla para la división de bienes y, principalmente, se mencionaban numerosos conflictos que el esposo Tomás negaba de todas las maneras. Esto contradecía completamente sus palabras de que en la familia todo era tranquilo y sin conflictos. La investigación también prestó atención a la mejor amiga de Carla, Lucía. Lucía vivía en el vecindario y estaba estrechamente vinculada con la familia. Cuando la policía trató de obtener su testimonio, resultó que Lucía había estado ausente durante 3 días ya. Los vecinos informaron que la mujer había ido a Puerto Montt, supuestamente por asuntos personales. Su desaparición planteó preguntas, y la policía tuvo la idea de que Lucía pudo haber ayudado a Carla a abandonar secretamente la ciudad. Por el momento esta pista parecía plausible, pero no había confirmaciones directas aún, y Lucía permanecía en la lista de personas para interrogar en la primera oportunidad. Un nuevo giro surgió el 20 de noviembre, cuando la policía solicitó materiales de video adicionales de la autopista RP 225, que pasa al este de Puerto Varas, hacia el macizo forestal La Parva. Las cámaras de vigilancia vial registraron a las 5:12 de la madrugada del 12 de noviembre el pick-up de Tomás Ruiz. Este descubrimiento era en sí mismo inesperado. Tomás siempre había afirmado que llevaba a su esposa a la estación de autobuses, ubicada al sur, en dirección a Puerto Montt. Pero el automóvil evidentemente se movía en la dirección completamente opuesta. En las grabaciones se ve distintamente. El pick-up avanzaba lentamente, pero seguramente hacia el bosque. El conductor no excedía la velocidad, no atraía atención, y al mismo tiempo evidentemente sabía a dónde iba. Los investigadores notaron una circunstancia extraña. La hora de registro del pick-up no coincidía con la declaración de Tomás de que había estado en la gasolinera. Este hecho inmediatamente planteó serias preguntas sobre su coartada. Ahora el foco de la investigación se desplazaba radicalmente. Lo que había comenzado como un drama familiar y un posible conflicto doméstico de repente adquirió otro matiz. La policía tenía que estudiar cuidadosamente la ruta de Tomás, entender qué exactamente transportaba en el pick-up y por qué se dirigía precisamente al macizo forestal.
el equipo investigativo decidió proceder inmediatamente a la inspección del territorio forestal La Parva, que ahora era el lugar central de interés de toda la investigación. La policía examina cuidadosamente el territorio del macizo forestal La Parva. ¿Qué se encuentra dentro de las bolsas de polietileno? Los criminalistas trabajaban con cuidado y sin prisa. En el bosque, La Parva, a 15 kilómetros de la ciudad, se encontraron 4 bolsas de polietileno espesas, cuidadosamente ocultas bajo una gruesa capa de hojas húmedas y ramas. El peso de cada bolsa era de aproximadamente 10 kilogramos, en total cerca de 40. Las bolsas inmediatamente causaron inquietud. Pesadas, cuidadosamente atadas, con un lugar evidentemente no casual elegido para la ocultación. En el primer examen de las bolsas en el lugar, los criminalistas encontraron dentro una mezcla extraña: fragmentos de huesos, rastros de hollín y finas virutas metálicas. Las virutas metálicas inmediatamente recordaron a los expertos los restos específicos de trabajos de garaje. Exactamente este corte fino usualmente queda después del uso de una amoladora o sierra para metal. Pero lo principal se esperaba después: los resultados del examen de ADN en laboratorio. Los expertos trabajaron según el protocolo aprobado en 2023. En 48 horas, se confirmó completamente la pertenencia de los huesos precisamente a Carla Ríos. Este fue un momento decisivo en la investigación, el momento cuando la desaparición oficialmente dejó de ser simplemente una desaparición. Después del descubrimiento de las bolsas, los investigadores interrogaron nuevamente a los vecinos. Armando Flowers, el vecino, declaró otra vez que había visto el pick-up de Tomás en la noche del 12 de noviembre. Vi distintamente el auto de Tomás aproximadamente a las 5:30 de la madrugada. Iba rápido, tenía prisa. Recordé exactamente su pick-up. Tomás respondió a estas declaraciones calmadamente pero secamente. Armando miente a propósito. Me debe dinero. Trata de desviar su atención de sí mismo. Al principio las palabras de Armando parecían sospechosas. La policía, sospechando de él una posible complicidad, decidió verificar su coartada. Armando insistía que en la noche del 12 de noviembre se encontraba lejos de Puerto Varas, en una estación de servicio a 120 kilómetros al norte. La investigación estudió cuidadosamente las cámaras de vigilancia de la estación, verificó los tickets y registros del terminal de pago. Las pruebas eran irrefutables. Armando efectivamente se encontraba en la estación de servicio en el tiempo indicado. La pista se cerró completamente y el teléfono móvil le fue devuelto. Armando ya no era considerado como un posible cómplice. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron una orden oficial para registrar el garaje de la casa en calle Colón, 137, perteneciente a la familia Ruiz. Este garaje había atraído la atención de la policía durante mucho tiempo. El piso del local estaba cubierto con una solera de concreto fresca que inmediatamente pareció sospechosa. En el examen minucioso, los criminalistas descubrieron finas grietas y rastros notables de reparación. Poco después del inicio de los trabajos encontraron lo que se convirtió en la evidencia más importante. En las grietas del concreto se descubrió sangre de Carla Ríos. Este descubrimiento inmediatamente hizo inútiles todos los intentos de Tomás de explicar sus movimientos esa noche. El hallazgo confirmó las sospechas de la investigación. Tomás trataba de ocultar las huellas del evento ocurrido en el garaje. El mismo día, Tomás fue convocado a otro interrogatorio, donde, al enterarse de los resultados de la pericia, perdió por primera vez el control sobre sí mismo, apartándose nerviosamente de los investigadores. Ahora la investigación entendía. Tenían en sus manos no simplemente un conflicto familiar y una desaparición de persona. Era un crimen premeditado, cuyos detalles Tomás ocultaba cuidadosamente. Las preguntas ya no giraban alrededor de los motivos de Carla, su posible huida o ayuda por parte de amigos. Ahora la policía se concentraba en la reconstrucción de la misma noche del 11 al 12 de noviembre. Responder por cada minuto de ese tiempo debía Tomás. Los criminalistas comenzaron a reunir el cuadro completo de lo que había ocurrido entre las 22:30 de la noche del 11 de noviembre
y las 5 de la madrugada del 12 de noviembre, periodo en el cual cabía el misterio de la desaparición de Carla y las acciones subsecuentes de Tomás. El tribunal de primera instancia en la ciudad de Puerto Montt pronunció oficialmente el veredicto. Tomás Ruiz es declarado culpable de asesinato intencional de su esposa Carla Ríos. El motivo establecido del crimen, el deseo de conservar el control sobre los bienes familiares y evitar el procedimiento de divorcio, cuidadosamente preparado por Carla. La sesión judicial, de una duración de más de 2 meses, llegó al final en marzo de 2025. La acusación, habiendo reconstruido cuidadosamente la cronología completa de la noche del 11 al 12 de noviembre de 2023, presentó detalladamente toda la secuencia de acciones de Tomás Ruiz. El 11 de noviembre, exactamente a las 22:30, las cámaras de vigilancia registran un conflicto emocional entre los esposos en la cocina. Este episodio se confirma también por la grabación del altavoz inteligente doméstico. Precisamente entonces Carla grita fuerte: «¡Suéltame!», lo que fue el inicio de la cadena de eventos trágicos. Entre las 23 y la medianoche, Tomás comete la agresión, después de lo cual Carla queda sin conciencia. La investigación fija claramente el momento del traslado de Carla al garaje. Precisamente entonces, Ruiz emprende un intento de crear una coartada, yendo a la gasolinera por café a las 0:10. La grabación en la cámara de la estación resulta importante, pero la investigación establece rápidamente: era un viaje de corta duración e intencional con el objetivo de confundir las huellas y crear una apariencia de inocencia. Desde las 0:30 hasta las 3 en el garaje, Tomás realiza el desmembramiento. El tribunal evita detalles públicos debido a su carácter penoso, limitándose solo a una mención seca de que las huellas de estas acciones se confirmaron completamente por la pericia. Se prestó atención especial a las huellas de sangre encontradas en el piso de concreto, absorbida en las grietas. Esta evidencia resultó indiscutible y decisiva. A las 3:15, Tomás traslada las bolsas con los restos a su pick-up Toyota Hilux. El teléfono se deja intencionalmente en casa para crear un cuadro falso de geolocalización. La cámara de la autopista RP-225 registró el automóvil a las 5:12 de la madrugada. A las 6, las bolsas fueron enterradas en el bosque La Parva. Tomás regresa a casa, después de lo cual calmadamente se pone a preparar la sopa matutina. Precisamente esta sopa causó la mayor conmoción en la sala del tribunal. El laboratorio confirmó rastros de ADN de Carla en el cucharón y en la olla. El tribunal nunca pudo determinar oficialmente si los niños de la familia conocían la composición de este plato. La pregunta quedó sin proceso judicial. En el momento del anuncio del veredicto final, cuando el juez pronuncia la formulación crueldad especial, Tomás Ruiz pierde el control y grita en la sala del tribunal llena: «Nadie la encontrará completa». Pronuncia estas palabras secamente y fríamente, haciendo que todos los presentes se congelen en silencio. El juez reacciona a esto calmadamente y secamente, solo confirmando que tales declaraciones únicamente refuerzan la culpabilidad establecida y el grado de crueldad del crimen cometido. El tribunal emite la decisión final. Tomás Ruiz es condenado a cadena perpetua con una estancia mínima en prisión de 25 años. Después de la última frase del juez en la sala del tribunal, se hace silencio. La transmisión se detiene y la pantalla gradualmente se oscurece, simbolizando el fin del proceso judicial. El mismo caso penal inmediatamente se dirige al archivo del Tribunal Penal de Santiago, donde se le asigna el estado final determinado. A principios del verano, estudiantes de todo el Reino Unido esperaban ansiosamente el final del año escolar y el comienzo de las vacaciones. Entre ellos estaba Danielle Jones de East Tilbury, en el condado de Essex. En la mañana del 18 de junio de 2001, Danielle se preparó para la escuela como de costumbre. Alrededor de las 7:55 se despidió de su familia y se dirigió a la parada de autobús para tomar el autobús escolar. A las 14:30 sonó el teléfono en la casa de la familia Jones. Al otro lado de la línea estaba el maestro de Danielle, quien preguntaba por qué había faltado a clase. Esta pregunta golpeó a los padres de Danielle como un rayo en un cielo despejado.
No podían entender por qué su hija no había aparecido en la escuela. No tenía razón para faltar a clase. Daniela Sarah Jones vio la luz del mundo en el otoño de 1985 en el condado de Essex. Sus padres, Linda y Tony Jones, vivían junto con Daniela y sus dos hermanos menores en el pequeño pueblo de East Tilbury. Daniela era más bien reservada, prefería la comodidad del hogar y a veces era tímida en presencia de otras personas. Sin embargo, poseía un excelente sentido del humor y tenía muchos amigos. Lo que más amaba Daniela eran los animales. En casa tenía 2 pequeños conejos peludos a los que adoraba por encima de todo. Cuando los padres de Daniela recibieron una llamada de la escuela, esta noticia los perturbó profundamente. Pensaron que incluso si su hija hubiera decidido faltar a clase, definitivamente regresaría a casa antes del anochecer. Después de todo, Daniela siempre había tenido miedo de estar sola por la noche. Durante todo el día, los familiares y amigos de Daniela trataron de contactarla. Escribieron mensajes y la llamaron. Pero solo había silencio. Este comportamiento no se parecía en nada a Daniela, lo que preocupó aún más a todos. La historia de Daniel dejó muchas preguntas sin respuesta. Siempre mantenía informados a sus padres sobre sus planes, incluso si solo quería visitar a los vecinos. Usualmente llamaba a casa tan pronto como llegaba a su destino. Cuando oscureció y Daniel aún no había regresado, sus familiares se inquietaron y decidieron comenzar la búsqueda. Linda Jones se quedó en casa, esperando una llamada o el regreso de su hija. Alrededor de medianoche, cuando quedó claro que algo debía haberle pasado a Daniel, los padres se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. Los investigadores primero interrogaron al entorno de la desaparecida. Después de establecer que Daniel no tenía razón para salir de casa y que todas sus cosas aún estaban en su lugar, se decidió comenzar inmediatamente con la búsqueda. El hermano menor de Daniel compartió una observación extraña. Por la mañana había visto a través de la ventana cómo su hermana salía de la casa y tomaba el camino habitual, pero luego de repente se dio la vuelta y fue en otra dirección. Esto le pareció inusual. Se inició una operación de búsqueda a gran escala. Investigadores, manejadores de perros con sabuesos, familiares y amigos se dirigieron a lo largo de la ruta habitual de Daniel, que normalmente tomaba para ir a la escuela. La madre apenas cerró los ojos durante toda la noche. Esperaba que su hija entrara por la puerta en cualquier momento como de costumbre. Durante los siguientes 3 días, la familia registró cada rincón de la casa, pero no encontró nada significativo. Sin embargo, lograron encontrar personas que habían visto a la desaparecida esa mañana. Un par de estudiantes notaron cómo iba a la tienda junto a la parada de autobús. Resultó que nunca se había subido al autobús escolar. Pronto las operaciones de búsqueda se ampliaron. La policía fue de casa en el pequeño pueblo. Los investigadores hablaron con todos los residentes y les pidieron que revisaran sus cobertizos y anexos. Al mismo tiempo, la respuesta de la sociedad fue abrumadora. Todos trataron de apoyar a la familia, y muchos lugareños participaron ellos mismos en la búsqueda. Pero incluso después de varios días de búsqueda intensiva, no se pudieron encontrar rastros. Los familiares y allegados de la desaparecida estaban desesperados. Sin embargo, continuaron creyendo que su querida hija estaba viva y pronto regresaría a casa. Las fuerzas del orden locales reconocieron la gravedad de la situación con respecto a la desaparecida Daniel y transfirieron el caso al Grupo Central de Investigación. Asignaron a un oficial especial como enlace con la familia. Su tarea era apoyar a los familiares durante toda la investigación y proporcionarles nueva información de manera oportuna. El oficial debía establecer una relación de confianza con los familiares de Daniel para entender mejor la atmósfera en la familia y crear un perfil de la desaparecida. Durante la conversación, los padres expresaron preocupaciones sobre la relación de su hija con el tío. Stuart Campbell, el esposo de la hermana de Tony Jones, estaba cerca de Daniel. Este trabajador de la construcción de 43 años y padre de 2 hijos a menudo pasaba tiempo con su sobrina y sus hermanos cuando eran más pequeños. Jugaba con ellos y los trataba como a sus propios hijos. En conversación con un investigador, la señora Jones compartió sus observaciones sobre Stuart.
Según sus palabras, daba la impresión de una persona con autoestima excesiva, aunque también poseía cierto carisma. Su esposo Tony mantenía una relación amistosa con él, pero ocasionalmente confesaba a su esposa que había algo en Stuart que le causaba una vaga incomodidad. Con el tiempo, Stuart comenzó a prestar mayor atención a Daniela, su sobrina. Se acostumbró a recogerla después de clase y ofrecerle un aventón. Esto causaba incomodidad en Daniela, especialmente debido a las miradas curiosas de sus compañeros de clase. Stuart la invitaba frecuentemente al cine y al café e intentaba persistentemente tomar su mano durante los paseos. Las visitas de Stuart a la casa de la familia Jones se volvieron demasiado frecuentes, hasta 4 o 5 veces por semana. Finalmente, Linda y Tony decidieron restringir su permanencia con ellos. Tony recordó un incidente cuando Stuart, sentado junto a Daniela en el sofá, preguntaba persistentemente por qué estaba tan avergonzada y se sonrojaba. Cuando Tony escuchó esta conversación, decidió intervenir y preguntó a Stuart qué pasaba. Campbell, sin embargo, inmediatamente desestimó la situación. Explicó que todo estaba bien y se cambió de lugar inmediatamente. Después de la conversación con el representante de las autoridades, los padres de Daniel comunicaron que solo ahora comenzaban a entender. Detrás del comportamiento de Stuart podría haber más que la relación usual entre tío y sobrina. Parecía como si Daniel hubiera tratado de mantenerse alejada de él. Linda y Tony admitieron que anteriormente habían explicado sus acciones con afecto sincero y el deseo de estar más cerca de su familia, y todo lo que les parecía extraño lo atribuían a malentendidos inofensivos. Trataron de no prestar demasiada atención, por temor a que pudiera dañar seriamente las relaciones familiares si sus sospechas resultaran infundadas. Después de todo, la hermana biológica de Tony era la esposa de Stuart. Un día después de que Daniel dejara de comunicarse, Tony decidió visitar a su pariente. Sin embargo, la casa lo recibió con silencio. Cuando miró por la ventana, notó sorprendido un sistema de videovigilancia en la sala de estar, lo que le pareció inusual. Aún más extraño, sin embargo, fue el comportamiento de Stuart Campbell cuando Tony finalmente lo encontró. Este parecía completamente indiferente a la desaparición de Daniel. Además, Stuart era el único que no mostraba ningún interés en su búsqueda. Al mismo tiempo, los medios locales continuaron informando intensivamente sobre la desaparición de Daniel Jones. Ante el creciente interés público, los representantes de las fuerzas del orden decidieron organizar una reunión con periodistas para proporcionar información oficial sobre el caso. En una reunión con periodistas, los investigadores compartieron detalles sobre cómo había desaparecido Daniel. Pidieron a los espectadores de las noticias locales que reportaran cualquier información que pudiera ayudar en la búsqueda. Este paso resultó exitoso. Numerosas llamadas comenzaron a llegar a la comisaría de policía. Una de ellas interesó particularmente a los investigadores. Un testigo ocular reportó que en la mañana en que Daniel fue vista por última vez, había notado a una joven de apariencia similar. Estaba junto a una furgoneta azul y discutía ruidosamente con un hombre. Curiosamente, el tío de Daniel, Stuart Campbell, poseía una furgoneta azul similar. Este detalle despertó serias sospechas en la policía. Surgieron temores de que Campbell pudiera haber llevado a su sobrina sin consentimiento hacia una dirección desconocida. Antes de que los investigadores invitaran a la persona sospechosa a una conversación, decidieron investigar su pasado. Lo que descubrieron les causó gran preocupación. Resultó que esta persona había atraído la atención de las autoridades hace muchos años. A finales de los años 80 fue arrestado por comportamiento inapropiado hacia una persona joven. Confesó su culpa, pero se libró con una sentencia condicional y salió del tribunal como persona libre. Tanto Linda como Tony sabían que su nuevo pariente había tenido problemas con la ley en el pasado, pero cuando intentaban averiguar detalles, Stuart los desestimaba y aseguraba que habían sido nimiedades. Convenció a todos de que había sido víctima de calumnias, ya que el tribunal finalmente lo había absuelto. La investigación posterior llevó a revelaciones impactantes. La policía descubrió aproximadamente 30 casos en los que aparecía el nombre de Stuart Campbell.
Resultó que durante muchos años había atraído a mujeres jóvenes haciéndose pasar por un fotógrafo de moda. Una vez que estaba a solas con ellas, las obligaba a participar en sesiones fotográficas cuestionables, afirmando que eran tomas para revistas de alta calidad. Dada la historia de Campbell y su inusual relación con la desaparecida Danielle, los investigadores tenían que descartar las sospechas contra él o encontrar evidencia de su posible participación en la misteriosa desaparición de su sobrina. Como Danielle no podía ser encontrada, los investigadores desarrollaron la teoría de que Stuart Campbell posiblemente la estaba reteniendo en un lugar desconocido contra su voluntad. Organizaron una vigilancia con la esperanza de que él los llevara al paradero de la desaparecida. Sin embargo, su comportamiento solo intensificó las sospechas de las autoridades. No mostró la preocupación que se esperaría de un tío cuya sobrina había desaparecido sin rastro. En cambio, Campbell pasaba tiempo de manera extraña en estacionamientos y fotografiaba autos que se parecían a su propio Nissan plateado. Cuando quedó claro que la vigilancia no estaba dando los resultados deseados, los investigadores decidieron arrestar a Campbell. El 23 de junio, 5 días después de la desaparición de Danielle Jones, Stuart Campbell fue tomado en custodia. Durante el interrogatorio por parte de los investigadores, a Campbell se le dejó inmediatamente claro que tenían razones válidas para creer que estaba al tanto de la situación con Danielle. Sin embargo, Stuart comenzó inmediatamente a negar todo y afirmó no tener idea de dónde se encontraba. Además, aseguró tener una relación estrecha y de confianza con su sobrina. Según Stuart, las relaciones de Danielle con sus padres, Tony y Linda Jones, se habían deteriorado cuando se hizo mayor. Contó que actuaba como mediador entre Danielle y sus padres para ayudar a la familia Jones a evitar una ruptura, ya que según él estaban a punto de separarse. En el transcurso de la conversación resultó que Stuart Campbell tenía una coartada sólida. En el momento de la desaparición de Danielle, no estaba en East Hillborough. Había viajado a la ciudad vecina para conseguir materiales de construcción para ayudar a su vecino con trabajos de renovación. No tenía recibo, ya que en esa tienda no había las mercancías necesarias. En el camino de regreso se detuvo para llamar a su esposa y contarle esto. Después de regresar a casa, se dirigió inmediatamente al vecino para continuar con los trabajos de renovación. La historia del caso de Daniela Jones dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las dudosas coartadas de Campbell, las autoridades no pudieron encontrar razones suficientes para su detención prolongada. Fue liberado bajo fianza hasta la conclusión de las investigaciones. Dada la historia de Campbell, la perspectiva de su liberación causó considerable preocupación a los investigadores. Sospechaban que podía representar un peligro, pero no tenían evidencia sólida para presentar cargos. En este contexto se decidió registrar nuevamente la casa de la familia Jones. Durante la búsqueda en la habitación de Daniela encontraron un estuche con 2 notas. La primera decía: «Hola, princesa. Si no notaste mis mensajes anteriores, decidí dejar uno más. Quiero que sepas que extraño tu sonrisa. Besitos». Cuando los investigadores mostraron estas notas a Linda Jones, se sintió impactada y declaró verlas por primera vez. Contó que toda la familia Jones había ido de vacaciones unas semanas antes de la misteriosa desaparición de Daniela. Linda sospechó que Stuart podía haber entrado a la habitación de Daniela en su ausencia y dejado estos mensajes. El padre de Daniela recordó un detalle importante. Antes de su partida, Campbell había instalado una nueva puerta trasera en su casa. Surgió la sospecha de que exactamente en ese momento podría haberse hecho una copia de la llave de la nueva puerta. Las investigaciones llevaron a la necesidad de examinar la casa de la familia Stuart Campbell. Después de obtener la autorización correspondiente, los investigadores comenzaron la inspección. En la casa se descubrió una gran cantidad de equipo fotográfico, lo que en sí mismo no despertó sospechas. Sin embargo, los hallazgos tomaron un giro inquietante. Entre las pertenencias personales de Campbell se encontraron imágenes que causaron preocupación. Las fotografías de personas jóvenes eran de naturaleza inapropiada y parecían haber sido tomadas con la cámara del mismo dueño de la casa. Además, se encontraron imágenes de contenido similar que habían sido descargadas de Internet.
Los descubrimientos más inquietantes esperaban a los investigadores en el ático. En una bolsa doble se encontraban objetos que dieron lugar a pensamientos siniestros. Ropa interior, medios de restricción de movimiento y objetos cuestionables. Especial atención recibió un par de medias blancas con rastros apenas visibles que fueron enviadas para análisis posterior. Durante la inspección también fue confiscada una furgoneta azul que pertenecía a Campbell. Stuart Campbell afirmó que tenía información de que Daniel no había desaparecido, sino que había decidido por sí misma abandonar la casa debido a constantes desacuerdos entre sus padres. Para confirmar su declaración, presentó a los investigadores un mensaje que supuestamente había recibido del número de Daniel el día de su desaparición. En él decía: «Hola, Stu. Gracias. Eres para siempre el mejor tío. Dile a mamá que lo siento mucho». Esta información dio esperanza a los padres de Daniel de que su hija se estuviera escondiendo en algún lugar. Sin embargo, estaban extremadamente preocupados porque hasta ahora no se había puesto en contacto con ellos ni había regresado. Un especialista en análisis de texto examinó el supuesto mensaje de Daniel. Descubrió que estaba escrito en mayúsculas, aunque Daniel normalmente usaba minúsculas. Los investigadores solicitaron datos del proveedor de telefonía móvil de Campbell. Resultó que la llamada que Campbell supuestamente había hecho a su esposa cuando regresó de la ferretería el día de la desaparición de Daniel se realizó desde Eastleburg y no desde donde Campbell afirmaba haber estado. Pero lo más notable fue que las señales de los dispositivos móviles de Campbell y Daniel Jones fueron localizadas cerca de la casa de Campbell y permanecieron activas 30 horas después de su desaparición. 30 días después de que Daniel Jones perdiera el contacto, sus preocupados familiares se dirigieron al público a través de los medios. Esperaban encontrar nuevas pistas y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el asunto. La familia pidió a todos los que pudieran saber algo o haber visto a Daniel, pero por alguna razón aún no lo habían comunicado a las autoridades, que finalmente compartieran la información que conocían. Después de algún tiempo, los familiares de Jones, junto con representantes de las fuerzas del orden, distribuyeron aproximadamente 1,500 volantes con fotos de Daniel. Paralelamente, los investigadores recibieron los resultados del examen de las medias blancas encontradas en el ático de Stuart Campbell. Las conclusiones de los expertos fueron preocupantes. En la prenda se encontraron rastros relacionados tanto con Campbell como con Daniel Jones. Basándose en los datos recopilados, Stuart Campbell fue detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue llevado a la comisaría, donde se le acusó de poseer imágenes inapropiadas. Sin embargo, esta acusación sirvió solo como motivo formal para el arresto y permitió a los investigadores continuar la investigación y preparar cargos más graves relacionados con la desaparición de Daniel Jones. Un familiar del sospechoso lo visitó poco después de su arresto. Después de una conversación con él, el familiar informó a las autoridades que estaba profundamente convencido de que el detenido estaba mintiendo. También se descubrió que el sospechoso llevaba registros que los investigadores más tarde llamarían el diario de la desaparecida. Allí anotaba cada interacción con ella, ya fuera una llamada o un mensaje enviado. Estos registros dejaron claro que estaba excesivamente fascinado por ella. A pesar de la ausencia de pruebas contundentes sobre la desaparición, los investigadores habían reunido suficientes indicios para presentar cargos por participación en la misteriosa desaparición. Después de la presentación de cargos, el sospechoso estuvo bajo observación de las fuerzas del orden durante casi un año. Durante este tiempo, llegaron más de 500 informes de toda Gran Bretaña y Europa que decían que la desaparecida supuestamente estaba bien. Esto causó considerables dificultades a la policía local, ya que cada uno de estos informes requería una verificación exhaustiva. Si hubiera existido la más mínima posibilidad de que ella todavía estuviera en algún lugar y este informe hubiera pasado desapercibido, esto podría haber sido un argumento de peso para los abogados de Campbell en el tribunal. En los meses previos al inicio del juicio, los esfuerzos para encontrar a Daniel se intensificaron significativamente. No se trataba solo de encontrar pruebas clave para la investigación, sino también de brindar a sus familiares el consuelo espiritual tan necesario. 12 días antes del inicio del juicio contra Campbell, se descubrieron evidencias forenses.
Los investigadores determinaron que pertenecían a la estudiante desaparecida llamada Millie Dowler. Como se supo más tarde, un tal Levi Belfield estaba involucrado en su desaparición. Él tendría que responder por sus actos una década completa después del descubrimiento de las evidencias de Millie. El 14 de octubre de 2002 comenzó el juicio contra Stuart Campbell, el hombre que estaba casado con la hermana del padre de Daniel. Linda y Tony Jones confiaban en él. Se presentaba como un pariente cariñoso. La historia de Stuart Campbell planteó numerosas preguntas. Fue acusado de un grave delito contra Daniel Jones. Sin embargo, Campbell parecía seguro de sí mismo y despreocupado ante los cargos presentados, ya que sabía que Daniel no había sido encontrada. Los investigadores sospechaban que Campbell se comunicaba secretamente con Daniel, sin informar a Tony y Linda. Parecía que había estado muy fascinado por ella y había tratado de sembrar discordia entre Daniel y sus padres. La última vez que se vio a Daniel fue hablando con alguien en una furgoneta azul que se parecía al vehículo de Campbell. En el ático de Campbell se encontró un par de medias blancas con su ADN y el de Daniel. Sus registros personales revelaron un interés malsano en personas jóvenes. Una pieza importante de evidencia fueron los mensajes supuestamente enviados por Daniel. Una investigación reveló que Campbell mismo era el autor y trataba de desviar la investigación. Los datos del proveedor de telefonía móvil refutaron su coartada. Durante todo el proceso judicial, Campbell mantuvo silencio. Solo ocasionalmente pasaba notas a sus defensores cuando algo no le gustaba. Después de casi 3 meses de proceso, el jurado emitió su veredicto. Stuart Campbell fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión, con posibilidad de revisión después de 20 años. Hasta 2019, el paradero de Daniel Jones permaneció desconocido. Linda Jones apoyó una iniciativa en memoria de Helen McCourt, cuyo destino se tornó trágico. Esta propuesta pretendía restringir los derechos de aquellos que ocultan información importante a los investigadores. Helen trabajaba en una compañía de seguros cuando su vida llegó a un abrupto final en 1988. Ian Sims, el hombre relacionado con su desaparición, nunca reveló todas las circunstancias del caso. El llamado para la aprobación de una nueva ley reunió más de 100,000 firmas y encontró apoyo al más alto nivel gubernamental. En el año 2021 vio la luz un libro titulado Mi pariente con pasado oscuro, cuyo autor era Alex Sharkey, hermano de Stuart Campbell. En esta obra, Alex compartió abiertamente la historia de su vida al lado de su hermano y describió detalladamente los eventos que siguieron a la misteriosa desaparición de Daniel Jones. Cuando habían pasado 2 décadas desde la desaparición de Daniel, las fuerzas del orden de Essex organizaron un evento conmemorativo en su honor. Los investigadores aseguraron a los familiares de Daniel que no perderían la esperanza y continuarían la búsqueda para que la familia pueda encontrar paz y cerrar este triste capítulo de sus vidas. Muchos creen que en el entorno de otras personas uno está protegido por la atención pública. Las estadísticas confirman esta teoría. Sin embargo, no se debe olvidar que los malhechores pueden aplicar varios trucos para atraer a alguien a un lugar solitario. Por eso es importante mantenerse siempre alerta incluso en lugares concurridos. En la pintoresca Andria, una ciudad italiana de aproximadamente 100,000 habitantes, la historia de la familia local Mansi atrajo la atención pública. La ciudad era famosa por su patrimonio histórico, especialmente por el majestuoso castillo Castel del Monte, que atraía diariamente a muchos viajeros. Para los locales, el turismo se convirtió en la principal fuente de ingresos. No muy lejos del famoso castillo vivía la familia Mansi, los padres y su única hija, muy esperada, Graciela. Durante los últimos 10 años, la familia poseía una pequeña tienda comercial ubicada convenientemente en el camino hacia la puerta principal del castillo. Aquí ofrecían a los turistas nueces y frutas secas. El comercio iba exitosamente. Graciela, a pesar de su juventud, a menudo ayudaba en el negocio familiar, lo que alegraba mucho a sus padres. En la concurrida calle turística siempre había muchos visitantes y las manos adicionales eran muy bienvenidas.
La joven participaba con alegría en el negocio común y atraía clientes con su amabilidad y energía. El sábado, 19 de agosto de 2000, no se diferenciaba de los fines de semana ordinarios con su máxima afluencia turística. En tales días, a menudo el abuelo de Graciela estaba detrás del mostrador. Su nieta le hacía gustosamente compañía y realizaba pequeños encargos. Debido al constante flujo de visitantes, el abuelo rara vez podía dejar la tienda. Hacia las 7 de la tarde, el anciano, que se había cansado, pidió a su nieta que fuera a la fuente y llenara una pequeña botella con agua. Graciela aceptó de buena gana y se dirigió hacia la fuente, que estaba a solo 5 minutos de distancia. El tiempo pasaba, pero Graciela no regresaba. El abuelo comenzó a preocuparse, aunque al principio se tranquilizó pensando que su nieta podría haberse encontrado con conocidos y haberse puesto a conversar. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graciela, que siempre era puntual, no apareció, el hombre se preocupó seriamente. Decidió verificar la situación y fue a la fuente. Para su sorpresa y preocupación, Graciela no estaba allí ni en las calles vecinas, que recorrió minuciosamente buscando a su nieta. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando el abuelo regresó a la tienda esperando encontrar a Graciela, constató que aún no había aparecido. Podría haber tomado otro camino, pero no se la veía por ningún lado. Después de aproximadamente 30 minutos, se puso en contacto con el hijo y la madre. Comenzó a llamar a todos los amigos y conocidos cuyos números tenía anotados. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie la había visto. Pronto se reunieron toda la familia y algunos amigos de Graciela en la tienda Mansi en la plaza. Sin perder tiempo, adultos y jóvenes organizaron grupos de búsqueda. Su actividad atrajo la atención de transeúntes y turistas, muchos de los cuales se unieron inmediatamente a la búsqueda. Los familiares trajeron una foto de Graciela y se la mostraron a los que pasaban. Algunos confirmaron haberla visto durante el día y por la tarde. Sin embargo, nadie podía decir hacia dónde había ido o qué podría haber pasado. La zona se consideraba tranquila. Aquí rara vez ocurrían incidentes. Parecía inconcebible que pudiera pasar algo en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la familia Mansi se dirigió a la policía local. Los agentes se involucraron inmediatamente en la búsqueda. Después de algún tiempo, un residente se acercó a uno de los policías de patrulla con información preocupante. Había escuchado un grito desde la zona boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 carabineros se dirigieron en la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de la plantación. Al principio no lo relacionaron con la desaparición, pero decidieron verificar la fuente del incendio y evaluar la necesidad de intervención de bomberos. Cuando se acercaron al lugar a aproximadamente 10 metros, los policías percibieron un olor inusual. El foco del incendio se veía extraño. Bajo una capa de hojas secas notaron algo preocupante. Debido al tamaño y la ropa, que coincidía con la descripción del atuendo de Graciela, los policías tuvieron que reconocer con el corazón pesado que se habían confirmado sus peores sospechas. Cuando descubrieron la escena del incidente ya era demasiado tarde para cambiar algo. Al examinar la zona boscosa, los investigadores descubrieron varios fragmentos de ropa y un dispositivo para causar incendios, la supuesta fuente del fuego. No se encontraron más pistas sobre los perpetradores. Se requería un examen más minucioso del terreno. Las autoridades también esperaban obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas cerca del castillo. El examen médico confirmó la identidad de la encontrada. Era Graciela Mansi. Los especialistas no pudieron responder exhaustivamente a todas las preguntas de la investigación y de la familia. El estado dificultó el examen. Sin embargo, el dictamen confirmó el carácter intencional del incidente. La información sobre este suceso se difundió como un rayo a través de los canales de noticias. Al día siguiente, los representantes de la prensa literalmente sitiaron la casa de la familia Mansi. Cuando los familiares fueron informados de lo sucedido, al principio se negaron a creer que se tratara de Graciela. Este caso inexplicable conmocionó tanto a los residentes que todo el distrito se encontraba en estado de shock. Los medios informaron intensamente sobre el incidente cerca del famoso castillo.
La sociedad estaba perturbada por lo ocurrido. El flujo turístico disminuyó notablemente. Los visitantes consideraron la zona insegura y evitaron la atracción, lo que afectó negativamente al sector turístico de Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La policía se involucró activamente en el trabajo desde las primeras horas. Como versión principal, se consideró que un perpetrador llevó a Graciela del sendero a un lugar desierto y luego prendió fuego para borrar las huellas. En el entorno de Graciela, obviamente, no podía haber adversarios serios. Por eso se buscaba a una persona adulta. La investigación siguió varias versiones. Primero se verificaron las listas de personas con antecedentes penales que podrían estar en la región. Sin embargo, esta línea de investigación gradualmente perdió importancia. Se examinaron incluso los datos de turistas. Se sospechó que el perpetrador podría ser un viajero que seleccionaba transeúntes al azar. Con el tiempo, esta versión también parecía cada vez más improbable. Al interrogar a testigos, amigos y conocidos de la familia Mansi, cada vez se mencionaba más frecuentemente el nombre de Pasquale Tartoro. Este joven era conocido en toda la zona. Trabajaba informalmente como vigilante de estacionamiento en la calle donde se encontraba la tienda de la familia Mansi. Muchos notaron el comportamiento extraño de Pasquale. Desde que Graciela ayudaba en la tienda de sus parientes, él la observaba constantemente. Su mirada inquietaba al entorno. Varios testigos señalaron esta circunstancia, lo que atrajo la atención especial de los investigadores. Las conversaciones de las autoridades con los amigos de Pasquale confirmaron las sospechas preocupantes. Se planteó la pregunta: ¿podría Pasquale ser un perseguidor obsesivo? Los familiares rechazaron categóricamente esta posibilidad. Según sus palabras, creció en una familia protegida y nunca tuvo conflictos con la ley, al menos hasta esa noche fatídica en Castel del Monte. A pesar de las seguridades de sus parientes, sin embargo, Pasquale se convirtió en la figura principal del caso. En el encuentro con los investigadores, las sospechas solo se intensificaron. Su camiseta estaba manchada con sospechosas manchas rojo oscuro y tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo durante mucho tiempo. En su rostro se veían rastros de resistencia. Los investigadores notaron que los arañazos eran superficiales, como si hubieran sido dejados por dedos delicados. Pasquale negó su participación en la desaparición de una persona. Pero cuanto más duraban las conversaciones con los investigadores, más frecuentemente cambiaba su versión de los eventos. Después de varias horas en la comisaría, Pasquale comenzó a ceder. Especial preocupación entre los investigadores despertó su comentario sobre la belleza de Graciela. Así hablaba sobre la estudiante. Se acumularon muchas inconsistencias en las narraciones del sospechoso, quien obviamente trataba de ocultar algo a la policía. En una versión, Pasquale afirmó que estuvo casualmente en aquel bosque durante un paseo, donde vio a una persona en estado crítico. Por miedo, huyó, y poco después apareció la policía. Más tarde, su historia se complementó con nuevos detalles. Contó cómo conoció a Graciela en la fuente, a donde había venido a buscar agua. Ella no le temía, lo había visto a menudo antes. Hasta ese día, él siempre parecía calmado y apropiado. Pasquale confesó que la atrajo al bosque con una historia sobre cachorros que supuestamente habían nacido recientemente de un perro local. Cuando fue finalmente desenmascarado, confesó el incidente y afirmó que quería borrar las huellas. El joven insistió en que no había otros motivos y describió lo sucedido como un juego que se salió de control. Los medios iluminaron activamente cada detalle del incidente, añadiendo rumores y detalles no verificados. Esto creó confusión. Los verdaderos motivos del perpetrador permanecieron poco claros. La historia con las declaraciones de Pasquale tomó un giro inesperado. Las autoridades intentaron obtener una versión creíble de los eventos. En su historia había muchas inconsistencias, contradicciones obvias con las pruebas encontradas. Aunque compartió los detalles de los eventos y otra información importante con los carabineros, muchas preguntas clave sobre el incidente y sus causas permanecieron sin respuesta. Se estableció que el incendio comenzó cerca de las 22 horas, pero la desaparición fue notada casi 3 horas antes.
¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pascual explicó sus acciones diciendo que escuchó voces. Cerca del bosque pasaba gente. Pensó que había comenzado la búsqueda de la desaparecida. Especial preocupación despertó el informe del perito médico. En su opinión, Graciela Mansi estaba consciente en el momento del incendio. Los carabineros continuaron trabajando con el sospechoso. Surgieron preguntas sobre por qué él tenía solo arañazos insignificantes bajo estas circunstancias. Surgieron dudas de que actuara solo. Posiblemente también había otros participantes. Se decidió realizar un nuevo interrogatorio. Finalmente, Pascual accedió a cooperar con los investigadores y contar la verdad que había ocultado antes por miedo. Según sus palabras, no llevó a Graciela al bosque por iniciativa propia. Un grupo de jóvenes lo obligó a hacerlo. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pascual afirmó que originalmente no había otras intenciones. Había tenido un conflicto con estos jóvenes, en el cual perdió. Como compensación, los conocidos exigieron que trajera a Graciela al bosque, lo cual hizo. Los 4 jóvenes retuvieron a Graciela durante varias horas. Cuando escucharon los gritos de búsqueda, se asustaron por las consecuencias. El grupo decidió ocultar las huellas del incidente. No tenían materiales adecuados para borrar las pruebas. Cuando Graciela recuperó la conciencia y comenzó a gritar, los jóvenes entraron en pánico y trataron de usar la violencia. Finalmente la cubrieron con hojas y trataron de pensar cómo ocultar sus acciones, tras lo cual decidieron usar un dispositivo incendiario. Todos los participantes tenían entre 18 y 20 años. Como resultó, los jóvenes provenían de familias adineradas y no de un ambiente problemático, lo que hacía su acto aún más incomprensible. Los conocidos los describían como jóvenes equilibrados y razonables, que nunca habían mostrado agresión o tendencia a violar la ley. Solo uno de ellos había tenido pequeños problemas con la ley en el pasado, un robo menor. Después de las declaraciones de Pascual, las autoridades rápidamente arrestaron a todo el grupo. La noticia conmocionó a toda Italia y recibió amplia atención mediática. Desde su arresto, los sospechosos negaron cualquier participación en la desaparición de Graciela y juraron no entender las razones del interés de las autoridades en ellos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar su trabajo hasta reconstruir el cuadro completo de los eventos de aquella noche en el bosque. Al examinar a estos jóvenes, los investigadores, a diferencia de Pasquale, no encontraron rastros visibles del incidente. Su ropa estaba limpia y no presentaban lesiones. Las búsquedas en sus hogares no trajeron resultados. No se encontró nada sospechoso. En los interrogatorios persistieron obstinadamente en su inocencia, pero confirmaron que Pasquale Tartoro realmente tenía sentimientos extraños hacia Graciela. A pesar de largas conversaciones con los investigadores, ninguno de ellos cambió su declaración. En este punto fueron liberados, pero permanecieron bajo observación como sospechosos. Un detalle interesante salió a la luz más tarde. Estos 4 jóvenes estaban entre quienes cargaron el féretro ceremonial en el funeral de Graciela. Esto ocurrió antes de que Pasquale hiciera su declaración. Los testigos reportaron que los jóvenes mostraron emociones sinceras, como si sintieran profunda tristeza. En los interrogatorios explicaron su reacción diciendo que conocían a Graciela, aunque no íntimamente, pero la veían a menudo en el negocio familiar de los Mansi. Los investigadores desarrollaron la teoría de que la presencia de los 4 en la ceremonia no fue casualidad. A pesar de la falta de conocimiento íntimo con la familia, podrían haber sentido malestar interno o haber tratado de entender qué tan avanzadas estaban las investigaciones y si había sospechas contra ellos. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad. Incluso vinieron algunos turistas. En tal multitud, 4 jóvenes emocionales no despertaron especial atención. Cuando fueron invitados nuevamente a la estación, se habló con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una coartada. Explicaron que estuvieron en el club de juegos local cerca de las 19 horas el día de la desaparición. Michele y Domenico, por el contrario, se negaron a hablar con los investigadores y exigieron la presencia de abogados. Este comportamiento solo intensificó el interés de las autoridades en estas personas.
Los investigadores comenzaron a verificar la coartada de Vincenzo y Giuseppe. En el club de computadoras se confirmó su presencia, pero solo durante la primera hora. El paradero posterior de los amigos permaneció desconocido, lo que planteó preguntas a las autoridades investigativas. El caso tomó un giro inesperado cuando Michele y Domenico decidieron contar su versión de los eventos. Su historia coincidía en gran medida con las declaraciones de Pasquale Tartoro. Según sus palabras, los amigos se encontraron en el bosque por la noche, supuestamente para un juego. En el momento de su llegada, todo el grupo ya estaba en el lugar. Pasquale debía traer a Graziella. Los demás participantes se escondieron detrás de los árboles y esperaron su aparición. Hasta el bosque necesitaron aproximadamente 15 a 20 minutos. En ese momento, el abuelo probablemente ya había comenzado a buscar a su nieta. Cuando llegaron al lugar, los otros participantes saltaron de sus escondites. Graziella estaba atrapada. El grupo estaba bajo la influencia del alcohol. Se divertían de lo mucho que Graziella se asustaba. Según la declaración de los detenidos, solo querían jugar con la indefensa Graziella. Graziella estaba tan asustada que se quedó paralizada. En un momento, la situación se salió de control. Después de la caída, perdió el conocimiento. Los jóvenes afirmaron que originalmente solo habían planeado asustarla. Cuando ya no respondía a los llamados, todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. En ese momento oyeron voces, probablemente de quienes buscaban a Graziella. Bajo la influencia del alcohol decidieron ocultar las huellas del incidente. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por evidencias. El examen médico resultó ambiguo. Graziella tenía ciertas lesiones, pero no se pudo determinar exactamente cómo se produjeron. La ropa de la joven estaba en su lugar, lo que cuestionó algunas versiones iniciales de la investigación. La dificultad también consistía en que las huellas de la acción del fuego complicaron considerablemente el trabajo de los expertos. Los carabinieri sospecharon que el grupo de jóvenes podría haber usado intencionalmente las llamas para ocultar las huellas de sus acciones. La historia del juego peligroso que contaron los detenidos despertó serias dudas. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente e intentaron establecer el verdadero curso de los eventos. Mientras tanto, los detenidos continuaron afirmando que todo había ocurrido por casualidad. La decisión final debía tomarla el tribunal. Dos del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron categóricamente su participación. Según sus palabras, simplemente vinieron al bosque por invitación de Pasquale, sin sospechar sus intenciones. Cuando vieron lo que pasaba, supuestamente se fueron inmediatamente. Los jóvenes explicaron que no se dirigieron a la policía por miedo a posibles represalias de los otros participantes o por problemas con la ley. Podrían haberlos acusado de complicidad. Después de la conclusión del proceso judicial, Pasquale Tartoro recibió una sentencia relativamente leve, 30 años de prisión. A esto contribuyeron dos factores: su disposición a colaborar con los investigadores y el hecho de que la pericia no confirmó su participación directa en los eventos finales. Los otros 4 participantes recibieron una sentencia más severa. Por el secuestro y acciones premeditadas recibieron cadena perpetua en celdas individuales, sin derecho a contacto con otros presos. El anuncio de la sentencia provocó reacciones violentas. La madre de Graziella perdió el conocimiento, a su esposo tuvieron que ayudarlo. Entre las familias de los acusados se produjo un intercambio de palabras. Los familiares de la joven consideraron justa la pena, excepto en el caso de Pasquale. En su opinión, él merecía una sentencia más dura. Especialmente activos fueron Vincenzo y Giuseppe en contra de la decisión judicial. Defendieron su inocencia tan convincentemente que incluso encontraron partidarios que creyeron en su versión de los eventos. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años después de estos eventos, Vincenzo Caratello, mientras estaba en el centro penitenciario, tomó una decisión fatal. Quizás lo atormentaban sentimientos de culpa o simplemente no veía otra salida. Solo unos días antes lo había visitado su madre.
La mujer seguía creyendo inquebrantablemente en la inocencia de su hijo y lo apoyaba en todos los aspectos. Sin embargo, Vincenzo mismo ya había perdido toda voluntad de continuar su camino. El corazón de madre sintió que algo no estaba bien. Notó que su hijo se había vuelto distante, se había convertido en otra persona, y sus presentimientos resultaron ser correctos. El 19 de junio de 2013, el abogado Michel presentó una solicitud de revisión del caso, alegando violaciones procesales. Impugnó los resultados del proceso anterior, pero el tribunal rechazó examinar la solicitud. La madre de Pascual se dirigió públicamente con disculpas sinceras por las acciones de su hijo a la familia Mansi. Enfatizó que él debía asumir la plena responsabilidad ante la ley por sus actos. Sin embargo, la madre de Graciela rechazó estas disculpas. Su respuesta fue emocional. Declaró que Pascual debía pasar por todo lo que había pasado su hija. Según sus palabras, Graciela habría permanecido con su familia si él no la hubiera atraído al bosque. Los padres de Graciela consideraban precisamente a Pascual como el principal culpable. El nombre de Graciela Mansi no está olvidado en Italia. En el Castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y una breve historia de Graciela, cuyo camino terminó tan temprano. Este lugar se convirtió en una especie de memorial, donde locales y turistas dejan flores y peluches. Los familiares de Graciela visitan frecuentemente este lugar de recuerdo. Después de 24 años de prisión, Pascual Tartoro obtuvo su libertad. Por buena conducta, su pena fue reducida en 6 años. Ahora tiene 44 años e intenta comenzar una nueva vida. Es difícil predecir cómo se desarrollará su destino futuro. Entre todos los participantes, él fue el único que aceptó un procedimiento simplificado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todos los participantes rompieron todo contacto entre sí. Incluso cuando Pascual salió libre, ninguno de los antiguos amigos intentó restablecer el contacto. Él mismo dice que cada día recuerda lo sucedido y el dolor que causó a Graciela y a sus familiares. Pascual confiesa: si pudiera volver al pasado, actuaría diferentemente. En la difícil fase de rehabilitación, su familia se convirtió en el apoyo más importante. Expresa su gratitud a todos los que creyeron en su mejora. Sin embargo, la madre de Graciela expresó su opinión sobre la liberación anticipada de Pascual. Según sus palabras, su liberación destruyó la idea de justicia. Está convencida de que tales personas no pueden cambiar y representan un peligro para la sociedad, por lo que no merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, que insistían en su inocencia, no pudieron entender los motivos de las acciones de Pascual. En su última carta, antes de tomar una decisión extrema, Vincenzo siguió defendiendo su inocencia y expresó su amargura por la injusticia del sistema. Esperaba que algún día alguien pudiera probar la verdad, pero él mismo ya no veía sentido en continuar la lucha por la libertad. Giuseppe, Domenico y Michele aún permanecen en prisión. Giuseppe no abandona sus intentos de probar su inocencia y dedica su tiempo al estudio bíblico. Ha aceptado su sentencia y ya no presenta apelaciones. Al mismo tiempo, mantiene la fe de que la verdad algún día saldrá a la luz. Los tres señalan unánimemente a Pascual como el principal culpable del incidente. Según sus palabras, él atrajo a Graciela al bosque y fue el iniciador de los eventos posteriores. A pesar de esto, Pascual recibió la sentencia más leve entre todos los condenados y ya está en libertad.